Hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestra reflexión desde la palabra de Dios. Es ya el domingo 24 del tiempo ordinario. Escuchemos la palabra de vida del Santo Evangelio según San Mateo. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos, para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Perdonar de corazón. Sin duda alguna que son palabras fuertes para nuestra conciencia cristiana. Muchos de nosotros pensamos y hemos experimentado que el perdón es algo muy complicado, humanamente hablando. Perdonar de corazón lleva todavía una connotación mucho más grande. Quisiera partir esta reflexión de un encuentro que el Papa Francisco tuvo en su pasada visita al país de Colombia, en un momento de encuentro, de oración por la reconciliación nacional. Diversas personas pasaron a dar su testimonio y me llamó la atención porque se hizo un poco viral en las redes sociales el testimonio de una mujer llamada Pastora Mira García, que habló precisamente con estas palabras: perdonar lo imperdonable. Y dando su testimonio decía que la guerrilla había matado a su papá. Después ella tuvo oportunidad de atender al asesino de su padre, que era ya para ese entonces un anciano débil. Pero además la guerrilla también le arrebató su primer esposo y sus 2 hijos. Y decía ella, palabras más o menos, que tuvo la oportunidad de atender al asesino de su hijo. Y aunque aquel asesino contaba cómo le habían quitado la vida, dijo ella: doy gracias a Dios que me permitió atenderlo sin hacerle ningún daño. Finalizó diciendo: todo lo he puesto en Cristo para que Él corte esta cadena de odio y nos traiga fuente de bendición. Sin duda alguna que es un testimonio fuerte y extremo precisamente para el Evangelio que hemos escuchado, pero es un testimonio real. Eso nos habla de que perdonar siempre es posible. Y es que cada uno de nosotros tendría que pensar, a la luz de este testimonio, si realmente las ofensas que hemos recibido, que muchas veces son una mala cara, una mala palabra, un malentendido,
un problema familiar, etcétera, uno tendría que pensar, ¿realmente vale la pena tener o seguir teniendo el rencor? ¿Vale la pena estarse todo el tiempo machacando esa herida, guardando rencor, llevándose y pensando que el día que yo quiera lo voy a perdonar, por ahora no? Quizá en ese sentido uno tendría que pensar precisamente en el valor de la sangre de Cristo, en Cristo que nos ha perdonado con su sangre, una sangre inocente que no clama venganza, sino una sangre inocente que ofrece el perdón, la reconciliación y el amor. Y es que, hermanos y hermanas, el primer paso precisamente para el perdón radica en que nosotros seamos conscientes de que somos los primeros deudores de Dios. Dios nos ha perdonado a nosotros todo. Dios ha mostrado su infinita misericordia perdonándonos todo en su Hijo Jesucristo. ¿Y nosotros por qué guardamos rencor, odio, indignación por alguna cosa simple, por alguna simpleza? ¿Por qué llenamos nuestro corazón de sentimientos negativos? ¿O por qué tenemos precisamente el pensamiento negativo de decir, no puedo perdonar, no puedo y no voy a perdonar? Si cada uno de nosotros reconociéramos que somos los primeros perdonados por Dios, entonces todo sería más fácil. Porque si nosotros somos perdonados por Dios, tendríamos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Dios ya me perdonó, yo también tengo que perdonarme. Él es la fuente del perdón y por lo tanto, el perdón al que Dios me invita constantemente tiene su origen solo en Él. Humanamente a uno podrá hacérsele imposible perdonar, pero si nosotros fijamos nuestros ojos en Él, si nosotros lo vemos a Él, el justo crucificado y muerto, de la forma más injusta, entonces podremos comprender precisamente lo que significa el perdón. Cristo en el Evangelio nos mandó orar por nuestros enemigos. No dijo, tengan sentimientos de dulzura, hagan de cuenta que no ha pasado nada. Porque si nosotros pensamos que perdonar es tener una dulzura, es como hacerse el loco que no ha pasado nada, entonces caemos en un absurdo de decir, es absurdo perdonar. Pero si nosotros nos sentimos perdonados por Él, entonces vamos a decir, es más absurdo no saber perdonar. Hermanos y hermanas, creo entonces así que cada uno de nosotros en este día tiene que ponerse delante de Dios para sentirse amado y perdonado por Él, para sentirse perdonado. Perdonar es empezar a vivir una vida nueva. ¿Tenemos que perdonar? ¿Es posible siempre perdonar? A la luz de Cristo, sí. Es posible dar el perdón. A la luz de Cristo es incluso posible empezar una vida nueva. No se trata de que alguien tome una actitud cínica y entonces cada que se equivoque venga con esa actitud a decir, ¿me perdonas? No, se trata de un verdadero arrepentimiento. Y si alguien te ha ofendido, sea un adulterio, sea un robo, sea incluso el pecado más grande que puedas imaginarte, veas precisamente en ello la oportunidad también de mostrar el amor y la gracia de Dios. Ponlo en Dios, déjalo que Él transforme ese sentimiento de tristeza, de impotencia, de injusticia, en un sentimiento de paz, de perdón y de reconciliación. Que Él nos siga bendiciendo, Él que nos ha perdonado por su cruz, muerte y resurrección. Él nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen domingo.